Hola, buena tarde, buen tiempo para ustedes. Espero me reciban con aceptación. Toco una vez más, me atrevo a tocar las puertas de su casa, del lugar donde se encuentren, con un mensaje traído de la palabra de Dios. Solamente se lo voy a transmitir. Usted lo puede encontrar allí en la Biblia. Hoy vamos a leer algo referente a primera carta a los Corintios. Está en el Nuevo Testamento, capítulo 15. Habla sobre la resurrección, sobre la vida y sobre la muerte. Si usted y yo hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo, usted va a entender por qué no nos asusta la muerte. Pero si usted no ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, también va a entender por qué le tiene miedo a la muerte. La versión que voy a leerles es una versión que ya he utilizado en mensajes anteriores, es Biblia Latinoamérica. La Biblia para Latinoamérica es una versión católica que dice que está más acercada al griego. Pero el enfoque no es ese, el enfoque realmente es llevarle a usted a considerar a la persona del Señor Jesucristo, aquel que murió por nuestros pecados. Ese es el fundamento. Analice su corazón mientras escucha este mensaje, se lo ruego. Tome los minutos desde el principio hasta el final. Quizás Dios quiera hablarle a su corazón y yo solamente quiero ser un mensajero más. Quizás ya ha oído otros mensajes, permítame ser un mensajero más y ojalá el Espíritu Santo ilumine su corazón. Si quiere tomar un tiempo, pausar este video y decirle, Señor, voy a escuchar a este loco, quiero que me enseñes, quiero que me muestres en qué está equivocado este hombre, ilumina los ojos de mi corazón, pídaselo, Dios es fiel, hágalo en el nombre del Señor Jesucristo. Recuerde que Él murió, derramó su sangre y es el único acepto ante la presencia del Dios Todopoderoso. Solo por Él serán oídas nuestras oraciones, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos rápidamente a la palabra porque yo sé que usted se me puede aburrir muy pronto. Carta a los Corintios capítulo 15. Primera carta. Corinto era una iglesia en la cual se predicó y estaba la iglesia naciente. Y así como usted ha oído el mensaje, usted no puede dejar de escucharlo. Necesita ser edificada, edificado, corregido, corregida y fundar su fe en la doctrina de la palabra de Dios en la Biblia. Tiene un título. ¿Es Cristo? ¿Es cierto que Cristo resucitó? Puede tomarlo como en forma de pregunta, puede tomarlo como en forma de afirmación. La Biblia Reina Valera 1960 dice la resurrección de los muertos. Capítulo 15, el versículo 1, primera carta a los Corintios. Quiero recordarles, hermanos, yo ya lo sabía, entonces yo quiero recordárselo en esta tarde, hablando Pablo. La buena nueva que les anuncié, ustedes la recibieron y perseveran en ella. Ahora, háblele a su corazón y le estoy perseverando en la fe que una vez declaré en la que creía, o sencillamente la tengo como un amuleto de la buena suerte. Perseverar involucra que usted le dedica tiempo, que usted se esfuerza por obedecer la palabra de Dios, que usted se esfuerza por buscar tiempos con Dios. Eso es perseverar. Es un matrimonio con Dios que fue sellado con la sangre de Cristo. Y ningún matrimonio sobrevive si no perseveramos en él. Ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvarán si la guardan tal como se la anuncié. O sea, ustedes y yo tenemos que mantener el mensaje puro, original. Hay que desmentir a través de la escritura aquellas falsas creencias que con el pasar de los años o por nuestras experiencias creemos que lo que creemos es correcto. Recuerde, usted no se salvará por sus experiencias. Usted y yo nos salvaremos por el mensaje del Evangelio, y el mensaje es el Señor Jesucristo. A no ser que hayan creído en cosas que no son. En primer lugar, les he transmitido, dice Pablo, tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ese es el fundamento, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también como dicen las Escrituras. Es decir, usted va a encontrar este mensaje, el mensaje del Evangelio, el fundamento de la fe, el fundamento de la iglesia, es Cristo, que murió por sus pecados y por los míos, que fue sepultado, pero que no se quedó en una tumba, no se quedó en una cruz, desnudo, avergonzado, sino que resucitó por sus pecados y por los míos. Él fue el precio que se pagó para que sus pecados y los míos fuesen saldados, si es que le hemos aceptado como único y suficiente Señor y Salvador. Hasta aquí yo creo que a usted se le puede generar muchas dudas. Ay, pero es que yo creo en esto, en aquello o en lo otro. A mí me parece. Bueno, es justo y me parece correcto que a usted le parezca.
Pero lo que realmente es valedero ante los ojos de Dios es lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice que es el Señor Jesucristo. No hay otro nombre. Eso es lo que ha traído paz a mi vida. ¿A la suya también? Le continúo leyendo. Versículo 5. Que se apareció a Pedro y luego a los 12, al apóstol Pedro. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. Pablo se está refiriendo, cuando dice aquellos que han entrado al descanso, se está refiriendo a los que murieron físicamente. Su físico, su carne, su cuerpo dejó de existir, pero su espíritu continúa. Es decir, la fe en Cristo nos lleva a entender que nuestro espíritu trasciende para vida eterna con el Señor Jesucristo, pero aunque nuestra carne haya muerto. Pablo lo llama el descanso, en la versión Reina Valera lo llama los que duermen. Si alguno de sus familiares ha creído en el Señor Jesucristo, alguno de nuestros familiares han creído en el Señor Jesucristo, ellos no murieron, ellos descansan, ellos duermen. Pero si no, ¿será que descansan? Una buena pregunta para un siguiente mensaje, ¿verdad? ¿Qué pasa con aquellos que fueron buenos, fueron chéveres, pero que nunca creyeron o honraron al Señor Jesucristo? Dejémoslo para un segundo mensaje, se lo prometo. Le continúo leyendo. Saltémonos al versículo 10. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y el favor que me hizo no fue en vano. He trabajado más que todos ellos, está comparando con los otros apóstoles. Aunque no soy yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pablo está aceptando que hay algo que lo sostiene y es la gracia de Dios. Eso lo mantiene con vida. Versículo 11. Pues bien, esto es lo que predicamos tanto ellos como yo. Y esto es lo que han creído. Ahora bien, si proclamamos un Mesías resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos ahí que no hay resurrección de los muertos? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene contenido, como tampoco la fe de ustedes. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la fe en sí misma? Cristo. ¿Cierto? Ahora, cuando estamos hablando de resurrección, no estamos hablando de la reencarnación como creen los hindúes o otras religiones o otras partes del mundo. No es reencarnación, es resurrección. Es un espíritu vivificado por el mismo poder de Dios. El tiempo es muy corto para explicarlo, pero seguramente vamos a dedicar varios mensajes por lo que veo. Si usted ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, mi intención en mi corazón es que usted derribe el temor a la muerte. Porque usted ya descansó en Él, en el Señor Jesucristo. Si usted no ha puesto su confianza en la persona del Señor Jesucristo, por favor, inquiete su corazón, vaya en oración y pregunte delante de Dios, examínese delante de Dios si realmente usted está en Cristo o no. O sencillamente lleva una tradición religiosa. Le voy a seguir leyendo. Capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene contenido, como tampoco la fe de ustedes. Con esto pasamos a ser falsos testigos de Dios, pues afirmamos que Dios resucitó a Cristo, siendo así que no lo resucitó. Pablo está haciendo una confrontación con lo que dicen los falsos maestros y con lo que realmente es. Si es cierto que los muertos no resucitan, pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo pudo resucitar. Esto derrumbaría toda nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, de nada les sirve su fe. Ustedes siguen en sus pecados. Y para decirlo sin rodeos, los que durmieron en Cristo están totalmente perdidos. Es decir, que una predicación de más de 2000 años sería estúpidamente vana, si es que Cristo no resucitó. Pero déjeme decirle, Él sí resucitó. Y lo hizo por usted y lo hizo por mí. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Sencillamente nos quedamos con esa realidad y no perseveramos? Ya lo leíamos en los versículos iniciales, tenemos que perseverar, tenemos que buscarle, no porque Él esté perdido, sino porque ese es ese tesoro maravilloso de la vida eterna que Él tiene reservada para quienes le aman. Sigo leyéndole.
Versículo 19. Si nuestra esperanza en Cristo se termina con la vida presente, somos los más infelices de todos los hombres. Hasta aquí, Pablo le está diciendo al lector, le está diciendo a las personas a quienes se dirige: si usted ha puesto su fe en Cristo y no cree que Él resucitó, usted no ha creído correctamente, número uno. Número dos, si usted ha creído en Cristo y creyó que Él resucitó, usted va por buen camino. Número tres, si estamos predicando un Cristo que no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Pero déjeme decirle que Alexander y los que creen en el Señor Jesucristo, no estamos perdiendo el tiempo. Creemos en una vida eterna. Creemos en la resurrección de los muertos. Lo que usted ve es temporal. Lo que usted ve en este momento es físico. Y esto físico sí tiene que morir, tiene que ser destruido. Pero su espíritu, Cristo murió por su alma, Cristo murió por usted, por sus pecados. Hasta aquí nos pueden generar 1000 preguntas, 1000 dudas. Si tiene alguna, colóquela allí en los comentarios. Tome el atrevimiento, arriésguese. Que no nos pase en el colegio, dejamos de conocer sencillamente porque nos daba temor levantar la mano y preguntar. Somos los más infelices si Cristo no resucitó. Por favor, acompáñeme allí, tome su Biblia y ubíquese en la carta a los tesalonicenses. Está allí más adelante. Tómela despacio. Y unas páginas más adelante. Si a usted se le dificulta buscar, utilice el índice. Si no se le dificulta, qué maravilloso es esto. Pero vamos a Tesalonicenses. Pablo nos habla un poco más de lo que va a pasar con aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Tesalónica, otra iglesia, otro lugar, otros problemas, pero los mismos creyentes. Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Hermanos, deseo que estén bien enterados. Este era el deseo de Pablo, como mensajero, como transmisor del mensaje de Dios, acerca de los que ya descansan. Recuerde, cuando él habla de descansar o dormir, está hablando de los que murieron en Cristo Jesús, de los que una vez dijeron: Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador y que nada en mi vida tiene validez si tú no me sanas primero, si tú no perdonas mis pecados. Que su oración sea honesta, sea sincera, depende de usted y Dios, es su relación con Dios. Yo solamente le transmito el mensaje. No es el lugar donde usted va. No son las personas que lo acompañan. Es un encuentro personal con Dios. ¿Ya lo tuvo usted? Vuelvo a leerle. Recuerde, carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan. No deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. El creer en Cristo, el creer en su resurrección produce esperanza. Déjeme contarle una anécdota. Yo oré junto al lecho de muerte de mi abuela. Seguramente, creo que ese día estaba mi tía Luz y mi tía Lucila. Y considero delante del Señor, y espero y confío en el Señor, que mi abuela puso su confianza en el Señor Jesucristo. Yo tengo la esperanza de verla si es que ella puso su confianza en el Señor. ¿Tiene usted confianza de ver a alguno de sus familiares que fallecieron? ¿O lo sigue llorando, lo sigue anhelando como si tal vez no tuviera esperanza? Si usted perdió a algún familiar ahora poco, ¿tiene la esperanza de volverlo a ver? Según la Escritura, son aquellos que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Si usted no lo ha hecho, hágalo pronto. Hágalo pronto. La actualidad nos dice que la muerte está todos los días rondando, pero eso no ha sido de ahora, siempre ha estado ahí rondando. Le sigo leyendo. Versículo 14. ¿No creemos que Jesús murió y resucitó? De la misma manera, pues Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Si usted ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, usted cree que Él resucitó y dice que Dios, a través del Señor Jesucristo, va a hacer que los que descansamos, los que hemos muerto físicamente con Él, los que ya murieron, si lo queremos traer en términos más entendibles, van a ser levantados por el mismo Señor Jesucristo. ¡Qué fidelidad! ¡Qué maravilla! Por eso no debe haber temor a la muerte.
Permítame, le sigo leyendo. Versículo 15 de Tesalonicenses 4. Les damos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que ahora vivimos, si todavía estamos con vida cuando venga el Señor, no tendremos ventaja sobre los que ya han muerto. Cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo y primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros, los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos, llevados en las nubes al encuentro del Señor allá arriba, y estaremos con el Señor para siempre. Guarden pues estas palabras y confórtense unos a otros. Si usted se tomó los 15 minutos, 16 o 20 minutos que este mensaje lleva, fundamento, Cristo, el Señor Jesucristo. ¿Es Cristo el fundamento de su vida? ¿Sí? ¿Por qué? Por nuestros pecados. Porque usted y yo somos pecadores por naturaleza. Cuando Adán pecó, entró la muerte al mundo. En un segundo mensaje lo vamos a ver. Promesa. ¿Cuál es la promesa entonces? Que si yo he puesto al Señor Jesucristo, a la persona del Señor Jesucristo, como fundamento de mi fe, Él va a resucitar mi vida. Me va a llevar a una eternidad con Él. Tengo esperanza, hay esperanza. Conclusión. Si no has puesto tu vida en las manos del Señor Jesucristo y estás oyendo este mensaje, es el momento de tener un encuentro personal y sincero con Dios. Y decirle, Dios, quiero entenderlo. Ayúdame a entenderlo. Si es que no lo has entendido, haz esa oración. El Señor, ayúdame a entenderlo. Ilumina los ojos de mi corazón. Dame la gracia para entrar a tu presencia. Esa es la promesa. Que los que estamos esperando en Cristo no vamos a morir. Sencillamente vamos a descansar, a dormir, hasta cuando el cumplimiento de los tiempos lo permita. Gracias por recibir este mensaje. Recuerde dejar su comentario, recuerde si tiene preguntas, por favor hágalas. Y recuerde leer su palabra y buscar a Dios en oración. Quizás Él tenga misericordia y nos permita entender un poquito más, algo más, de lo que significa su nombre y su presencia. Un abrazo para todos y espero sus comentarios. Bendiciones.